Una mujer joven, habitante de una ciudad de Galilea llamada Nazaret, se encontraba comprometida para casarse. Un día llegó ante ella un ser espiritual y con un mensaje algo inusual, este ser le dice: «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres». Pero ella, cuando le vio, imagínese usted estado en su casa, yo no sé qué estaba haciendo esa mujer, algo estaba haciendo en su casa y de repente un ser aparece en su casa, donde ella se encontraba, aparece y le dice esta cosa tan extraña. No le dijo buenos días, ¿cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué tal le está quedando la comida? No sé lo que estaba haciendo, no le preguntó nada, sino de repente: «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Evidentemente, por estas palabras dice la Escritura que esta mujer se turba y pensaba: ¿qué clase de saludo es este? ¿Quién saluda así? ¿Cierto que nadie saluda así? ¿Quién saluda así? El ángel le dice: «María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios». Este fue el momento cuando el ángel Gabriel es enviado por el Señor para que le anuncie a María que ella va a quedar embarazada, que en su vientre va a estar gestándose la segunda persona de la Trinidad, Dios. Dios se iba a encarnar por medio de la gestación de esa mujer, por medio de la semilla que se iba a completar ADN de una mujer y la otra parte le iba a poner el Espíritu Santo. Nos suena loco, pero Él creó todo el universo. ¿Por qué no sonaría tan loco eso? Si al final Él creó todo lo que existe, ¿no podría ser para Él capaz de poder completar el resto de la cadena de ADN que nosotros podríamos tener? De modo, mis hermanos, que lo curioso es que Él le va a anunciar esto, pero cuando le va a decir, informar de esto, le da un saludo muy particular: «Salve, muy favorecida». Decir salve, tienes el favor de Dios. Tienes el favor de Dios. Y después, cuando la vuelva a saludar, le dice: «No temas, porque has hallado gracia delante de Dios». La mujer que en su vientre va a portar, va a concebir al Salvador, para poder cumplir la misión del Señor, necesita de la gracia de Él. Por si acaso alguno de acá de pronto todavía lucha con el tema de que María podría ser divina, no podemos dar cuenta que no es así, porque necesita, como cualquier mortal, de la gracia del Señor. Sin ella nadie pudiera realmente ser salvo, nos dice la Escritura, y tampoco sin la gracia del Señor pudiéramos nosotros ser usados para su propósito. Esta mujer necesitaba de la gracia del Señor, y nosotros, para ser salvos, también la necesitamos. Y nosotros vamos a estudiar precisamente ese asunto, el propósito de la gracia de Dios. El primer fragmento de lo que vamos a hablar acerca de cuál es el propósito de la gracia de Dios es este. El propósito de la gracia de Dios es la elección. La elección es el propósito de la gracia de Dios, según el cual Él regenera, justifica, santifica y glorifica a los pecadores. Si ustedes se dan cuenta, estas cuatro cosas ya las vimos con anterioridad: la regeneración y la justificación, y luego veíamos la santificación y la glorificación. El propósito de la gracia de Dios es la elección, y según esa elección el Señor regenera, justifica, santifica y glorifica a todo pecador que el Señor ha elegido. Así que el propósito de la gracia del Señor es la elección. Génesis 12, 1 al 3 nos habla de eso. Pero Jehová había dicho a Abraham: «Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra». Okay. Lo que vamos a ver en estos versículos es cómo Dios, simplemente por el puro afecto, por su propia voluntad, por el puro afecto de su gracia, el Señor va a elegir personas. En este caso, Abraham, un pagano. No se nos olvide que Abraham no era, ni siquiera existía el pueblo de Israel. Abraham era un pagano. Él estaba, y seguramente
se gozaba en sus dioses. El Señor los saca del lugar que es la cuna del imperio babilónico, de allá lo saca el Señor, de ese lugar donde había muchos dioses, en esa región donde estaba Abraham. Él era un pagano, sin embargo el Señor lo elige por su gracia para una labor específica que iba a hacer con él. Éxodo 19, 5 al 8 también nos informa algo al respecto a cómo Dios elige por su gracia. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todo mi pueblo, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas esas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová le dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que me crean para siempre. Ok. ¿Quién era Israel? Para que el Señor lo tomara de entre todos los demás pueblos, para que fuese su pueblo. No tenía nada especial. Lo especial que tuvo fue cuando el Señor lo eligió y le dice: ahora tienes que vivir de tal forma. Estas son mis patrones, esta es mi ley. Pero antes era un pueblo como cualquier otro. Así que nosotros nos damos cuenta que la elección es el propósito de la gracia de Dios. Dios elige según su propia voluntad. Jeremías 31, del 31 al 33, Mateo 16, 18, 19 y 2 Timoteo 1, del 8 al 9. Jeremías 31, 31 al 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron el pacto. Aunque fui yo a un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Su pueblo. En el momento que Jeremías está hablando, ellos están bajo otro yugo distinto al de Egipto, pero el Señor recuerda cómo Él los ha sacado de Egipto porque eran su pueblo. Y nosotros nos damos cuenta que el Señor va trabajando en un pueblo en particular. Después, cuando vamos viendo que la obra va siguiendo en avanzada, nos vamos a dar cuenta que el Señor sigue eligiendo personas en particular. Jeremías, por ejemplo, un hombre de entre otros muchos para que sea un profeta. Y así vamos viendo Dios haciendo esa misma obra durante todo el tiempo. Cuando vemos, por ejemplo, Jonás, damos cuenta que quién era Jonás, pero el Señor lo quiso usar y elegir a ese hombre para esa función. Mateo 16, 18, 19. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de los Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Cuando nosotros vemos a todos los discípulos, nos preguntamos, y si hubiesen hecho hubiesen pedido una hoja de vida, podríamos decir, nosotros encajábamos mejor que alguno de ellos, tal vez. De hecho, cuando vemos que a Jesús lo ponen aquí a elegir entre Barrabás y él, y la gente dice crucifíquenle, nosotros nos pensamos que nosotros hubiésemos dicho otra cosa. Podríamos pensar, ay, esa gente sí era malvada en esa época. Recuerdo como escuchaba a alguien en algún momento decir eso, y le decía, no, si hubiésemos estado allí, seguramente estuviéramos entre la multitud, crucifíquenlo, y busca un clavo más grande. Tal vez estaríamos allí diciendo exactamente lo mismo. Realmente nosotros somos hoy lo que somos por la gracia del Señor, quien nos eligió y está haciendo esa obra en nosotros. Si no, mis hermanos, estaríamos hoy mismo pensando de qué color nos pintamos el pelo para dentro de un mes. Sino es por la gracia del Señor. Segunda Timoteo 1, versículos 8 y 9. Por tanto, no te avergüences de mí, preso suyo, si no participas
acerca de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Este texto ya recoge todo lo que estamos diciendo acá. Nosotros veíamos ser ejemplos de cómo Dios eligió un pueblo, eligió una persona, volvió a elegir y mostró que había elegido a su pueblo por encima de diferentes naciones y cómo el Señor eligió a una persona como Pedro. Pero en este texto vemos lo que encierra cómo Dios nos ha elegido en Cristo para obrar en nuestras vidas. Pero no solamente, mis hermanos, nosotros pudiéramos ver que Dios elige, sino que aún podemos ver algo más, y es que esa elección, ese propósito de la gracia de Dios es consistente con el libre albedrío del hombre e incluye todos los medios relacionados con el fin. Es consistente con el libre albedrío. Quisiera explicar porque a veces alguien podría decir, por ejemplo, yo podría tomar esta botella, abrirla y derramar esa agua aquí. ¿Cierto que tengo la libertad para poder hacerlo? ¿La tengo o no la tengo? Entonces, ese no es el libre albedrío a que nos estamos refiriendo, a esa libertad que tenemos cada uno de nosotros para poder decidir si tomo un bus ahorita para irme para Cartagena o si me decido quedar e irme para mi casa. Si yo tengo una libertad para hacer en cierta medida o para tomar decisiones de mi vida conforme a lo que yo esté pensando o quiera hacer. Todos tenemos esa libertad. ¿Cierto que sí? Todos tenemos esa libertad. Pero cuando encontramos en las Escrituras cuando hablamos de libre albedrío, nos referimos también, no solamente a esa libertad para poder yo hacer con mi vida, sino que cuando hablamos de esa posibilidad de que el hombre pudiera por sí mismo escoger a Dios, que el hombre cuando de pronto en un momento de su vida él pueda decir, ay, yo voy a buscar a Dios, ya me aburrí de esta vida particular y ahora yo me voy a decidir por ir a Él. La Biblia nos dice que si tú tomas esa decisión, no nació de ti. El Señor ya obró previamente en ti. Ya fuiste regenerado para que respondieras de esa manera. No salió de ti mismo, no fue que un día, wow, yo quise, un día yo me levanté más bueno. O como dicen algunos, yo soy cristiano desde chiquito. Eso no existe. Eso no existe. Mi hija tiene 4 años, va a cumplir 5, no es cristiana desde chiquita. Será hasta querer que el Señor obre, y es mi ruego, Señor, obra, para que ella pueda responder a su glorioso evangelio. Pero la gracia del Señor, la gracia, el propósito de la gracia divina es consistente con ese libre albedrío del hombre. El hombre por sí mismo va a decidir siempre hacia el pecado, hacia su carne, hacia la maldad. Pero el Señor tiene que hacer un cambio en él por medio de su gracia para que ahora este hombre se vuelque no hacia el pecado, sino hacia Él. Y nosotros encontramos que la palabra del Señor nos muestra constantemente acerca de estas cosas. Vamos a ver algunos aspectos de lo que respecta al hombre en sus decisiones hacia Dios. Primera de Samuel 8, 4 al 7 y 19 al 22. Primera de Samuel. 8, 4 y 7 al 7. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Y el 19 al 22, del 19 al 22. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz, y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Es un momento tétrico y doloroso lo que ocurre allí. Dios era su rey.
Y teniendo el rey soberano que podría hacer cualquier cosa y que ya les había prometido todas las cosas, ellos dicen, queremos un rey que vaya por nosotros a la guerra. Es increíble, hermanos. Es como nosotros tener la nómina del Real Madrid en nuestro equipo o del Barcelona en nuestro equipo, estando en un torneo nacional B y decir, no, yo no quiero ese equipo, yo quiero a los amigos de mi barrio. Es absurdo y mi comparativa es una cosa menor y bastante burda. Pero es como tener algo inmenso, superior a todo lo que existe en el universo y decir, no, yo no lo quiero a él, yo quiero, es un rey, un mortal como yo. En la libertad del hombre, él va a preferir cualquier cosa antes que a Dios. Dios tiene que obrar con su gracia para que eso ocurra. Isaías 5 del 1 al 7 nos muestra un ejemplo también en ese sentido tan particular. Isaías 5 del 1 al 7. Parábola de la viña. Ujú. Cantaré ahora a mi amado, el canto de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. La cavó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas. Y edificó una torre en medio de ella, y también excavó en ella un lagar, y esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas primeras. Y ahora, moradores de Jerusalén, de Judá, buscad entre mí y mi viña. ¿Qué más se puede hacer por mí que yo no haya hecho en ella? Porque cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres. Ahora pues, dejad que os diga lo que yo he de hacer a mi viña. Quitaré su vallado y será consumido. Derribaré su muro y será hollada, y haré que quede desolada. No será podada ni labrada, y crecerán zarzas y espinos. También mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los montes de Judá su plantío de desierto. Él esperaba equidad, pero he aquí derramamiento de sangre, justicia, pero he aquí la muerte. En este texto nos encontramos con que el Señor tiene un pueblo, le da todas las maneras como él debe vivir. Él espera que ese pueblo, utilizando esa parábola, sea una viña que dé uvas dulces, pero esas uvas salen amargas. Así que el hombre decide y hace lo contrario a lo que el Señor esperaría que hiciera. Sin la obra de la gracia del Señor, eso es lo que ocurriría. Segunda de los Tesalonicenses 2, 13 y 14 ya recoge la idea que hemos dicho acá. Segunda de Tesalonicenses 2, 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Okay. Veíamos en los otros dos ejemplos cómo, a pesar de que era el pueblo de Dios, que Dios era su rey, o acá en este otro caso era su viñador, el pueblo decidió hacer lo contrario. Ya no te quiero a ti como rey, ya no te quiero a ti como mi viñador, yo quiero ser una uva que dé fruto amargo, que dé jugo amargo. Mientras que acá nos encontramos en este texto que nos dice que por la obra del Evangelio, que por la obra del Señor, realmente en esas personas ellos son elegidos y ahora en ellos ese fruto que ellos están dando es distinto al del otro pueblo que anda en libertad, entre comillas, pero sabemos que nosotros nunca hemos tenido realmente libertad. Antes de que el Señor obrara en nosotros, éramos esclavos del pecado. Y ahora que estamos en Cristo, somos libres del pecado, pero estamos atados, asidos a Él. De modo que ahora somos sus esclavos, pero es una esclavitud que nos lleva realmente a una libertad real, no como lo otro que aparentemente nos daba una libertad, pero era en nuestra propia inmundicia. Continuamos con nuestras pequeñas frases. Y este mismo propósito de la gracia de Dios, esta manifestación o esta muestra de la gracia de Dios, es la gloriosa expresión de la bondad soberana de Dios y es infinitamente sabia, santa e inmutable. Los textos que vamos a leer en esta porción, quisiera que lo leyéramos enseguida, es 1 Corintios 4, 7, 1 Corintios 1, del 26 al 31 y Romanos 3, 27. Le pido a los hermanos que tienen estas tres citas que pudieran leerla.
Dice 1 Corintios 4:7. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? 1 Corintios 1:26-31. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Es la gloriosa expresión de la bondad soberana de Dios. Romanos 3:27. Mateo. ¿Dónde puede estar la jactancia que era excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la. Exacto. Entonces nos damos cuenta que es la expresión gloriosa de la bondad del Señor al elegir, al escoger, al Él, por su gracia, tomar a hombres, mujeres que por su propio deseo iban a hacer otra cosa, pero el Señor les cambia su afecto ahora por afecto a Él. Y nosotros no deberíamos tener jactancia por ello, como acabamos de leer. Y es nuestro siguiente encabezado. Eso excluye o anula la jactancia. El que el Señor haya elegido a algunos para salvación, aquellos que son elegidos, debe de excluirse de ellos la jactancia y más bien promover la humildad. Porque no es por nosotros. No es por nosotros, no es como para nosotros decir, fui elegido. No. Sino más bien al contrario, date cuenta que por la gracia de Él has sido elegido. No es por tu obra, no es por lo que tú hayas hecho, es porque Él quiso. ¿Qué vio en nosotros que fuese digno? Nada. Nada. El hecho que yo esté aquí hablándoles a ustedes es una muestra de su gracia. Realmente, ¿qué podría yo decir en mis propias fuerzas que pudiera yo estar haciendo para acá? De hecho, algunos pudieran decirse, yo tal vez lo pudiera hacer mejor. Y claramente puede ser así. Pero por su gracia el Señor quiso que yo estuviera acá al frente de ustedes. Y por su gracia el Señor un día quiso que nosotros pudiéramos decir, ya este pecado en el que vivo no quiero vivirlo más. ¿Qué fue lo que se produjo en ti para que tú un día despreciaras el pecado en el cual te deleitabas antes? ¿Qué ocurrió? El Señor obró para realmente a nosotros regenerarnos, como ahorita bien decía mi hermano. Antes nos deleitábamos. Hay matrimonios que se acercan y se preguntan, oye, a mí antes me encantaba discutir contigo. Me encantaba que las ollas volaran de un lado a otro y de repente hoy lo que fluimos nosotros es, qué alegría cuando te veo que vienes del trabajo. Qué alegría cuando te veo en casa. Son cosas las que ocurren distinto cuando el Señor obra en una persona por su gracia para salvarla. Eso debe excluir la jactancia y promover la humildad entre nosotros. 2 Timoteo 2:10, 1 Corintios 9:22 y Romanos 8:28-30. Por favor, hermanos, lean esas citas los que la tienen. Segunda de Timoteo 2:15. Así que todo lo soportó por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación en el nombre de Cristo Jesús. 1 Corintios 9:22. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Romanos 8:28-30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Okay. Y los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Veamos lo que veamos en el primer enunciado en este texto, ¿no? Es genial, ¿no? Pero veamos en los dos primeros versículos cómo lo que produce en Pablo el saber que ha sido salvado por el Señor es presentarse en humildad ante el Señor y en la misma humildad ir hacia los demás hermanos, servirles y predicarles el Evangelio, luchar con todas sus fuerzas porque el Evangelio
lo conozcan y vivan conforme a Él. Realmente esa debe ser la respuesta de un hombre que entiende lo que es la gracia de Dios. Es sorprendente que normalmente se le llama doctrinas de la gracia a una serie de doctrinas que sostiene el credo reformado, pero normalmente lo que menos se manifiesta es gracia. A veces se nos olvida que ha sido por su gracia y que si una persona llega a alcanzar y entender estas verdades, lo que yo debería también darle a esa persona es gracia. No azote, porque el Señor no me dio azote, me dio fue misericordia y gracia. Ahora, el último enunciado, mis hermanos, usted se va a sorprender porque va a ver ahí todo eso lleno porque es bastante grande. Lo sé, pero no lo podía resumir tan fácil como otros. Y yo voy a leerlo, pero luego vamos a leer los textos bíblicos y en esos textos bíblicos van a explicar de cierta manera eso. Aunque es un enunciado largo, realmente el primero presenta como la tesis o la pregunta y en la otra parte tiende a responderla. Todos los verdaderos creyentes perseveran hasta el fin. Es una afirmación. Aquellos a quienes Dios ha aceptado en Cristo y santificado por su Espíritu, esos jamás caerán del estado de gracia, sino que perseverarán hasta el fin. Esa es la frase, la tesis. Todos los verdaderos creyentes perseveran hasta el fin. ¿Quiénes son esos verdaderos creyentes? Es la primera cita, primera frase. Todos los verdaderos creyentes perseveran hasta el fin. Resolvemos dos cosas. ¿Cuáles son esos verdaderos creyentes? Aquellos a quienes Dios ha aceptado en Cristo y santificado por su Espíritu. Esos son los verdaderos creyentes. Debería eso hacernos una pregunta. ¿Soy un verdadero creyente? ¿He sido aceptado en Cristo? ¿O estoy siendo santificado por su Espíritu? ¿Eso se está produciendo en mí? Eso me da una respuesta acerca de si soy un verdadero creyente. Ahora, ¿qué significa eso de que perseveran hasta el fin? De que jamás caerán del estado de gracia, sino que perseverarán, se mantendrán, seguirán siendo sostenidos hasta el fin. Ahora, ¿cómo es eso? ¿Cómo luce eso más o menos en la práctica? Bueno, es la siguiente parte de ese fragmento tan amplio. Los creyentes pueden caer en pecado. Los creyentes pueden caer en pecado. No me miren así. Yo sé que todos aquí han pecado. ¿O me equivoco? Si no has pecado, hermano, entonces o eres un ser de otro planeta, o no sé si de pronto en las próximas horas ya el Señor dice, no, este ya no tiene que estar aquí, ya no está pecando, no sé. Algo tuvo que pasar o el Señor te glorificó antes de tiempo, pero mientras estés en este mundo y en esta carne, vamos nosotros a pecar. Eso no es lo que significa que perseverarán hasta el fin, o sea, no van a cometer nunca más pecado, no. El creyente puede caer en pecado. Ahora, ¿por qué cae en pecado? Por negligencia y por tentación. Negligencia porque, ¿recuerdan cuando hablamos, durante todo este mes hemos hablado de las disciplinas espirituales? Las disciplinas espirituales nos ayudan a eso. ¿Recuerdan cuando hablamos de oración? ¿Cómo decía el Señor? Oren para que no caigan ¿en qué? En tentación. Nosotros empezamos a ser flojos, a tener pereza espiritual y es más fácil de que nosotros podamos caer en pecado. El enemigo nos va a tentar todo el tiempo y si nosotros no estamos preparados para saber, recordarnos lo que el texto que leía mi hermano el día de hoy, de la guerra espiritual, de saber que estamos en esta guerra, en esta lucha, nosotros vamos a terminar pecando. Ahora, el punto aquí no es entrar en la medición, qué tipo de pecado, cómo así, cuáles son los pecados que comete un creyente, eso no es lo que estamos viendo. Lo que estamos hablando es en sentido general. Los verdaderos creyentes pueden caer en pecado por negligencia y por tentación. ¿Qué ocurre cuando ellos pecan? Contristan tres cosas, nos dice 5 cosas que sucede cuando nosotros pecamos. La primera, contristamos al Espíritu Santo. Entristecemos, lo dice otra versión. Cuando nosotros pecamos, el Espíritu Santo que mora en nosotros, Él no está de acuerdo, por decirlo de una manera, a nuestra obra de ir hacia el pecado. El Espíritu Santo trata de todas las formas por evitar que nosotros caigamos, pero en nuestra necedad nosotros volvemos o decidimos por ese pecado. Otra cosa que es consecuencia de nuestro pecado es que menoscaba nuestras virtudes y nuestro bienestar. Y no son nuestras virtudes propias, no son propias nuestras virtudes propias, son aquellas virtudes, aquellas cosas que el Señor ha dado a aquellos que Él ha escogido. Son esas virtudes a las que se refiere, aquellas
buenas obras que Él ha preparado de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Las menoscabamos. Es como si las despreciáramos, porque preferimos más bien actuar conforme a nuestra vida anterior. Al mismo tiempo, eso menoscaba nuestro bienestar, el bien en el cual estábamos disfrutando, deleitándonos de ser unos santos escogidos por el Señor. Decidimos el pecado en vez de decidir lo que el Señor nos ha dado. Similar a lo que ahorita decíamos con Israel, cuando prefería un rey humano a preferir al Señor. Es algo así lo que nosotros hacemos cuando pecamos. Preferimos un deleite temporal de este mundo a preferir lo que ya Dios nos ha dado, que es el Rey eterno. Ahora, esto también trae reproche a la causa de Cristo, y evidentemente cuando hay ciertos pecados que trascienden tu propia esfera personal y son conocidos públicamente, ¿qué es lo primero que la gente dice? Y eso que era cristiano. Mira, ¿lo ve? El pastorcito corrupto aquel, ¿ve? Y no tiene que ser pastor, ¿no? Mientras eres cristiano, apenas falle, te van a decir, ¿eres un pastorcito corrupto o un pastorcito mentiroso? Eso también produce reproche hacia la causa de Cristo, pero también juicios temporales sobre sí mismos. Es increíble, mis hermanos, que el Señor tenga tanta gracia y misericordia de nosotros, que cuando nosotros hacemos un pecado que consideramos como que no es tan importante como la mentira, el Señor no nos consuma. ¿Ustedes recuerdan aquella historia en el libro de los Hechos de Ananías y Zafira? ¿Qué fue el pecado que ellos cometieron? Mentieron. ¿Y qué les pasó? Murieron en el acto, ahí a menos de nada, fulminantemente. No hubo capacidad de reacción de ningún otro tipo. Y tú y yo, ¿será que seguimos practicando la mentira? No lo sé. De ustedes no lo sé. Lo cierto es, mis hermanos, que la Biblia nos dice que el padre de la mentira no es Dios, es Satanás. Y sumado a eso nos muestra un ejemplo de alguien que mintió y murió inmediatamente. Así que tú crees que el simple hecho de que el Señor te mantenga con vida no es por su gracia. Sigue el Señor obrando por su gracia. Que nosotros atentamos constantemente ante su santidad, pecando deliberadamente en cualquier tipo de pecado, y el Señor no nos haya fulminado, no nos haya extinguido, es por su gracia. Porque su gracia, cuando el Señor nos la dio para salvación, sigue obrando en nosotros por su gracia para que perseveremos hasta el fin. Y eso, mis hermanos, si a nosotros no nos vas a decir gracias, así es internamente, yo no sé por qué entonces tú tienes un corazón tan desagradecido. Porque por lo menos, aunque no lo digas fuertemente, tú deberías decir, Señor, gracias. Porque tú sí sabes lo que hiciste hoy. Tú sí sabes lo que has pensado hoy. Tú sí sabes lo que tú has dicho hoy. Tú sabes cuáles son tus actos. Y si fuera por nuestros actos, sabes dónde nosotros mereceríamos estar. Pero por su gracia no es así. Se nos cuenta la obra de Cristo. Ahora, eso es lo que termina diciendo la frase. Ellos serán guardados por el poder de Dios mediante la fe para salvación. Por la gracia del Señor, por medio de la fe, nosotros somos guardados en Cristo para salvación. Así que leamos los textos que tenemos que nos hablan acerca de esto que acabamos de leer, este fragmento tan largo. Los textos son, y los digo en este orden para que los leamos así: Primera Tesalonicenses 1:4, Segunda carta de Pedro 1:10 y 11, 1:10 al 11, Filipenses 3:12 y Hebreos 6:11. No, todavía no, hermano, no se ve ahí, pero tranquilo, todavía no lo pase. Primera Tesalonicenses 1:4. Porque conocemos, hermano, amado de Dios, vuestra elección. Ok, tranquilo, corte, se te tocó uno corto. Segunda de Pedro 1:10. 11. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firme en vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ok. Filipenses 3:2. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Amén. Hebreos 6:11. Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de las cosas.
Ok. Los textos que hemos mencionado tienen un contexto. No voy a entrar en cada uno de los detalles. Parecería una simple lectura de vuelo de pájaro, así rápida, que lo que nos está diciendo el texto es que tenemos que trabajar para ser salvos. Entonces, ¿qué tendría sentido todo lo que hemos dicho en la lección? No tendría ningún sentido. Los textos están en un contexto donde nos está mostrando, nos está hablando acerca del compromiso del creyente para vivir conforme a su salvación, en líneas generales. Lo que nos está diciendo es lo que hablamos una vez la semana pasada, el domingo, perdón, cuando hablamos de la santificación, de que aunque el Señor es el que comienza la obra en nosotros y la sostiene hasta el fin, nosotros nos vemos a sí mismos siendo diligentes en eso. Lo que Pablo dice, lo que Pedro menciona, lo que se menciona en la carta a los Hebreos es símil de eso. Nosotros trabajamos como un atleta para mostrar, para vivir en lo que nosotros debemos estar. Un atleta se prepara para correr la buena batalla. Un atleta no dice, ya me dijeron que yo iba a ser el campeón, así que no corro. No, el atleta dice, yo me he entrenado para esto, para competir en esta carrera y empiezo a luchar. Eso es básicamente lo que nos dice el texto, por eso toda esta mención. Ahora, aunque ya vi que no se alcanza a ver, discúlpenme ahí porque pronto pensé que sí se iba a alcanzar a ver, yo prometo pasarles esto para que pronto lo puedan tener. Lo que quise hacer en este formato fue lo mismo que hemos hablado, pero formato tipo catecismo, es decir, pregunta y una respuesta. Una pregunta y una respuesta, un formato tipo catecismo. La primera pregunta es, ¿cuál es el propósito de la gracia de Dios? Eso lo responde nuestro primer fragmento, que es: la elección es el propósito de la gracia de Dios, según el cual Él regenera, justifica, santifica y glorifica a los pecadores. Y aquí estaban los textos. La siguiente fragmento trata de responder una pregunta. Entonces, ¿será que la gracia de Dios le anula al hombre su capacidad de elegir? Si ustedes se han fijado con esa incertidumbre de preguntarse uno, ok, Dios elige, pero entonces ¿qué queda con el hombre? ¿Es un robot? ¿Es un muñeco allí en una caja que el Señor usa conforme a su antojo? No, nuestra capacidad de poder elegir, de poder decidir, sigue siendo la misma. Nosotros podríamos decidir, como yo ahorita dije. Lo que nosotros entendemos por las Escrituras, por lo que nos enseñan las Escrituras, es que el hombre, si tú lo dejas elegir sin la obra de la gracia del Señor, sin la gracia del Señor, él va a elegir siempre el pecado. Como veíamos al pueblo de Israel, que a pesar de que fue elegido y separado, cuando lo dejaron él elegir, él dijo, yo no te quiero a ti como rey, yo quiero mi propio rey humano. Siguiente pregunta entonces. ¿Dios es malo al elegir a unos y desechar a otros? No, porque este propósito de su gracia es la gloriosa expresión de la bondad soberana de Dios. Y esa bondad soberana de Dios es infinitamente sabia, santa e inmutable. Y los textos que teníamos ahí nos hablaban, Dios no es malo al elegir a unos y desechar a otros. Más bien Dios es bueno, que mereciendo todos la condenación, Él decide salvar a algunos de ellos. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Sí, hermano. A Arciel Prul, en la iglesia donde él predicaba, una vez le preguntaron que cómo ve él. El hermano le preguntaba que es sorprendente cómo Dios puede amar a Jacob y aborrecer a Esaú, que por qué eso es tan malo. Y él dice, pues, espérate, o sea, a mí lo que me sorprende es cómo pudo amar a Jacob realmente. Y eso Claro. es lo que tú estás diciendo. Exacto. Que siendo nosotros merecedores de todo el castigo eterno, ¿cómo pudo amarnos a algunos? Sí. Ahí es donde está lo sorprendente de Dios, no es en cómo nos escogió a otros, sino en cómo nos escogió a nosotros. Totalmente. De hecho, la Escritura dice, cuando leemos Juan 3:16, parece que es amplio el llamado, cuando nos parece universalismo, ¿no? Que dice, tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero cuando leemos en el 20 versículo más adelante, nos encontramos que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no cree, la ira de Dios permanece sobre él. Es decir, no es que el que no cree se gana entonces la ira del Señor, no. Ya estaba sobre la ira de Dios. Pero al que cree, y recordemos que para que nosotros podamos creer, tiene que obrar el Señor en nosotros para poder responder en fe. El que cree ahora es salvo, ahora encuentra la salvación. Pero nosotros todos éramos merecedores de la ira de Dios. Ahora,
hemos pasado por estas preguntas. ¿Cuál es el propósito de la gracia de Dios? Entonces la gracia de Dios anula al hombre su capacidad de elegir. Entonces Dios es malo al elegir a unos y desechar a otros. Nos damos cuenta que no es así. Ahora, entonces si Dios nos elige a nosotros, eso nos va a volver orgullosos. Y no, porque veíamos en ese enunciado que lo que esto hace es excluir la jactancia y promover la humildad. Porque el hombre encuentra en él, no hay nada digno para que el Señor pueda escogerlo. ¿Quién de nosotros pudiera decir aquí, eso eres tú? Tú sabes lo que el Señor, el potencial que Él ha visto en mí para salvarme. No existe tal cosa. De lo vil y menospreciado escogió el Señor para avergonzar a los sabios, dice la palabra. Ahora, la última pregunta es algo interesante que allí quise poner y es, ¿se pueden perder los elegidos? No, y lo respondíamos allí. Al decir que los elegidos sí pueden caer en pecado, sí, porque cosas por negligencia y por tentación, que ocurre cuando pecan, ellos contristan al Espíritu, menoscaban sus virtudes y su bienestar, traen reproche a la causa de Cristo, traen juicios temporales sobre sí mismos. Sin embargo, a pesar de todas esas consecuencias de sus pecados, ellos serán guardados en el poder de Dios mediante la fe para salvación. Eso es lo que nos dice la Escritura. El elegido, sí, va a seguir seguramente luchando contra el pecado, va en ocasiones a pecar por las razones que hemos dado. Sin embargo, a pesar de las consecuencias que traiga sobre él mismo su pecado, el Señor promete guardarlos hasta el fin. Como hemos cantado, como cantamos la semana anterior, Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Ahora, mis hermanos, yo quisiera que nosotros pudiéramos tener una ilustración acerca de eso con este acontecimiento que todos conocemos. Siguiente diapositiva, hermano. El arca de Noé. ¿Quién era Noé para que el Señor lo escogiera? ¿Qué dice la Escritura que él era? Era un hombre justo. Pero cuando leemos en el texto nos damos cuenta que el Señor le dio su favor. El Señor le dio su favor. En todo el mundo había maldad y el Señor quiso por su gracia escoger a un hombre y a su familia para salvarlo. Él no era mejor probablemente que ninguno de los demás. De hecho, yo creería que él tenía algunas cosas de la otra gente, porque cuando vuelve del arca y ya está solo, ¿qué es lo que él hace después de hacer el sacrificio al Señor? ¿Qué es lo que hizo en su tienda solo? Se emborrachó, pero bien borracho. Después de alabar al Señor, bendito Dios, gracias por tu salvación. Domingo en la mañana le alabó al Señor y el domingo en la tarde estaba borracho. Lo tenía guardado durante 40 días. No, después de este poco olor animal aquí, chivo y todos estos animales que huelen tan bonito y agradable, se emborracha. Es increíble, ¿no? Se parece a los cristianos, sí, yo no sé que ustedes no se emborrachan, mis hermanos. Yo sé que ninguno de los creyentes se emborracha, pero se parece a nosotros que creemos en el Señor, cantamos con júbilos, alabamos al Señor y seguramente luego volvemos a pecar. Ahora, el punto que quería ilustrar con esto, mis hermanos, es que por la gracia del Señor, Él salvó a una familia y la preservó hasta el final que el Señor determinó el segundo diluvio. ¿Y qué pasó con los otros? Por más que quisieron correr, ¿tú te imaginas? Nunca había llovido y de repente un trueno. Si a nosotros que ya hemos escuchado los truenos muchas veces nos asustan cuando viene de repente, ahora imagínate esta gente que nunca había escuchado eso. Debió ser terrible y empezó a haber agua caer del cielo. Y este hombre por 100 años mientras construía esto ya les había dicho, viene agua, viene lluvia. Cuando viene ya no hay posibilidad alguna de que puedan entrar en el arca. ¿Por qué? ¿Quién cerró el arca? El Señor. O sea que el Señor fue el que dijo, tú vas a entrar. Y en un momento el Señor dijo, ya nadie más entra. ¿Quién salvó? El Señor. Y los demás ya estaban bajo la ira del Señor. Los demás no se perdieron allí. Ya estaban condenados desde antes, desde siempre. El Señor quiso salvar a un puñado de todos esos hombres. Es una ilustración clara de lo que la Escritura nos muestra acerca de lo que es el propósito de su gracia divina, para elegir a unos, para salvarlos y preservarlos hasta el fin. No se volteó esa arca, no le entró agua, o sea, todo el Señor lo guardó. Ahora permítanme, mis hermanos, entonces cerrar leyendo un texto que nos va a mostrar o nos va a hablar acerca de estas cosas. Y yo sé que es un texto que ha sido enseñado porque fue una de las series más amplias que nosotros hemos tenido como iglesia, y es en Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14.
Yo quisiera hacer una acotación al principio de la carta. Vamos a leer realmente del 3 al 14, pero solamente quisiera leer el 1 y 2 para decir algo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mis hermanos, a nosotros cuando hablamos de elección, de libre albedrío, cuando hablamos de depravación total, de que el hombre no, en sí mismo él no va a escoger a Dios, cuando hablamos de estos términos siempre pensamos eso es muy teológico, muy doctrinal. Pero esta era una iglesia a la que Pablo le va a hablar. Una iglesia como nosotros. No era un seminario teológico, no era una universidad donde iba a dictar teología. Esa es una iglesia local que él le va a decir todo este fragmento. Toda la carta, pero este fragmento que vamos a leer hoy. Se lo dijo a una iglesia. De modo, mis hermanos, que cuando nosotros vemos esto, no te sientas tú como que ahora vamos a estudiar tanta doctrina. Si la Biblia nos vemos que enseña estas cosas a iglesias locales. Romanos es una iglesia local. Es una carta teológica, pero es una iglesia local. Así que estas personas tenían en su dieta también doctrina sana. Leamos, mis hermanos, y mientras leamos, recordemos lo que hemos visto hasta ahora, y sobre el final de la lectura, oremos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que en las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Bendito es nuestro Dios, que por su gracia nos ha elegido para ser